La historia comienza con dos simples vendedores de huevos. Ellos son el señor Yang y Tae-in. A simple vista parecen dos sujetos común y corriente, pero vender huevos era solo su fachada. Tenían un negocio más grande entre sus manos. Eran limpiadores profesionales, pero no limpiadores de casas o algo así. Se dedicaban a limpiar escenas del crimen de una de las peores pandillas del país. Pero pese a que eran los mejores en su trabajo, los matones no les tenían ni el más mínimo respeto. Siempre los trataban mal. Es por eso que Tae-in soñaba con algún día llevar el traje que llevan los pandilleros que están en el más alto nivel. Pensaba que de esta forma sería tratado con más respeto. Luego nos enteramos que él era mudo, porque había sufrido un accidente en su garganta. Y su compañero, el señor Yang, quería enseñarle todo lo que sabe para que en un futuro él pueda ser autosuficiente. Cuando le cuenta su sueño, el señor Yang le dice que en una organización criminal, ponerse el traje parece ser un triunfo, pero en realidad es como atarse más cadenas. Cuando más alto se está, más problemas te persiguen y menos salidas tienes. Después de terminar el trabajo, el gerente de la pandilla le dice que le tiene un encargo especial, que solo él puede realizar. El señor Yang le dice que ellos no hacen ningún tipo de trabajo extra y que solo son los de la limpieza. El gerente le dice que le haga este favor y que solo será por un par de días. El señor Yang se niega rotundamente y le vuelve a decir que no, pero Tae-in accidentalmente le tira la cuerda y el jefe de la pandilla usa esto para amenazarlos y les dice que si no le hacen el trabajo, Tae-in terminará pagándolo caro. Luego vemos que pese a su trabajo, el señor Yang era un fiel creyente, que siempre oraba y pedía perdón por lo que hacía. Al volver a casa vemos que Tae-in era un chico muy amable. Pese a todo lo que hacía, todavía seguía ayudando a los demás. Al día siguiente debían hacer el dichoso favor. Se trataba nada más y nada menos que de secuestrar a una niña, aunque en realidad ellos no la habían secuestrado. Ese había sido el gerente de la pandilla. Ellos solo iban a cuidarla por un par de días, mientras su padre desembolsaba el dinero. Ellos no tenían ni idea de que se trataba de una niña. Así que el señor Yang le pide a su compañero que la lleve a casa, ya que él vivía más alejado de la ciudad y no habría vecinos chismosos que le informen a la policía. Al principio Tae-in no quiere hacerlo, pero al final no tiene más opción que aceptar. De camino a casa, la niña de nombre Choi pregunta si la van a matar. El señor Yang le dice que no se preocupe, solo estará con ellos un par de días, en lo que su padre les entrega el dinero. Choi era una niña rica y además muy inteligente, sabía que no podría huir de ellos, así que les comienza a seguir la corriente. Cuando llegan a casa vemos que Tae-in no vivía solo, él tenía una hermana menor, ella sí podía hablar, pero era una niña muy malcriada. Choi le dice que cuando su padre la rescate se puede ir con ellos, pero Monju les dice que no se irá a ningún lado sin su hermano. Al día siguiente tenían un nuevo trabajo, es por eso que deben llevarse a la niña con ellos. Pero cuando llegan se enteran que el que ahora estaba colgado era el ex gerente de la pandilla, el que les había encargado cuidar a la niña por un par de días. Cuando le preguntan qué harán con ella, él ya ni siquiera podía hablar. Justamente porque hacía este tipo de negocios es por lo que lo iban a castigar. Su avaricia no tenía límites y estaba perjudicando a su organización. Los limpiadores ya no sabían qué hacer con la niña. Es por eso que llaman a los que la tenían primero. Ellos traficaban con niños, secuestraban a los niños del campo y los vendían fuera del país. El señor Yang le dice que ya no pueden tener a la niña, y el que había organizado todo el secuestro acababa de morir, pero ellos le dicen que ya es tarde para eso. Ahora solo tienen dos opciones, pedir el rescate o deshacerse de ella, y como ellos solo eran limpiadores y no asesinos, deciden tomar la primera opción. Los criminales deciden ayudarlos, pero les dicen que solo los van a guiar, ellos deben realizar todo el proceso. Los limpiadores no tienen más opción que aceptar, porque de lo contrario terminarían en prisión. Al volver a casa vemos que Choi había decidido hacer su estadía más agradable, así que con la ayuda de Monju ordena la casa donde vivían. Tae-in, sorprendido, no sabe qué hacer, nunca antes había tenido su casa así de limpia. Al llegar la noche, Choi intenta tomar el teléfono de su captor, pero cuando lo agarra, él se despierta y no tiene más opción que decirle que le acompañe al baño. Así pasaron los días. Choi poco a poco se había adaptado a su nueva realidad. Era más amable con Tae-in e incluso le enseñaba a Monju a lavar la ropa. Los días pasaban y la niña aún no recibía la respuesta de su padre.
Al parecer, el dinero que pedían por ella era demasiado, y como no era la hija mayor ni el hijo varón, su padre no parecía tenerle mucho cariño. Pero tiempo después, el padre de Choi por fin respondió, y llegó a un acuerdo con ellos. Es entonces que el señor Yang lleva una cámara y deciden hacerse una foto instantánea. Todos parecían muy felices, como si nada malo estuviera pasando, como si fueran una familia de verdad. Al día siguiente el señor Yang debía ir a recoger el dinero. Él le dice a Tae-in que si no lo llama hasta el mediodía significa que las cosas salieron mal y que debe llevar a Choi a una granja de pollos para que ellos se encarguen de ella. Cuando el señor Yang va a recoger el dinero estaba muy nervioso. Era la primera vez que hacía algo como eso. Pensaba que todo el mundo lo estaba observando y siguiendo. Es por eso que cuando intenta huir da un mal paso y termina cayendo por las escaleras. Y debido al fuerte golpe termina perdiendo la vida. Cuando llega el mediodía, Tae-in llama al señor Yang, pero este no contesta, así que no tiene de otra que llevarla a la granja de pollos. Él y Mon-yu se habían encariñado con ella, pero aún así debe hacer lo que el señor Yang le pidió. Cuando llegan, resulta que los dueños de la granja estaban alistando a otros niños para sacarlos del país y posteriormente venderlos, y después todos iban a desaparecer. A la hora de dejarla, Tae-in estaba dudoso. Algo en su interior le decía que no era lo correcto, pero aún así debe hacerlo. Cuando llega a casa, Mon-yu le reclama por no traerla de vuelta. Esto hace que se termine de convencer de ir a rescatarla. Se pone el traje que tanto quería usar y luego va con ella. Justo cuando llega se le estaban llevando. Al no poder hablar tiene que usar la fuerza para explicarle al criminal que fue a rescatar a la niña. Cuando llegan a la ciudad, Choi estaba muy enojada porque la había abandonado, pero aún así se tenía que ir con él, y a los demás niños los dejaron en una tienda cercana. Debido a que le habían dado alcohol, Choi se sentía muy mal, así que Tae-in va a la farmacia a comprar medicina. Mientras tanto, ella aprovecha que habían dejado la puerta abierta e intenta huir. Cuando llega a un camino le pide ayuda a un señor mayor, pero él estaba ebrio y le dice que una niña no debería estar sola a esas horas. Así que le agarra del brazo y le pide que lo acompañe a casa. Además le dice que no tenga miedo, porque él es policía. Ella, asustada porque pensaba que tenía otras intenciones, decide huir. Justo cuando se va llega una oficial de policía y resulta que el anciano no mintió. Él sí era policía, era el sargento del pueblo, que había estado investigando la desaparición de varios niños. Niños que los granjeros de pollo se habían robado. Luego Tae-in logra encontrarla y a su manera le reclama por escaparse. Ella se disculpa con él y ambos vuelven a casa. Más tarde la policía decide seguir investigando y va a las casas que estaban por la zona para buscar a la niña que el sargento había visto. Cuando llega a la casa de Tae-in le pregunta si no vio a una niña sola por el campo. Él no podía hablar y no sabía el lenguaje de señas, así que no tiene ninguna forma de comunicarse. Además, en ese momento sale su hermana menor y busca desesperadamente a Choi. La policía se da cuenta de que él tenía secuestrada a la niña, así que comienzan a luchar. Él no era buen luchador, pero por azares del destino, un pedazo de madera cae encima del oficial de policía y parece que pierde la vida. Tae-in, asustado, no sabe qué hacer. Es por eso que Choi, que había visto tantas veces cómo se deshacían de los cuerpos, decide hacer lo mismo y entierran al oficial de policía en su granero. Al día siguiente los criminales se habían reunido para ir a darle una lección a Tae-in por robarse a los niños y arruinar su negocio. Al mismo tiempo, Tae-in toma la decisión de dejar libre a Choi. Quiere llevarla a su escuela para que pueda seguir con su vida y ya no se exponga a tantos peligros. Cuando los criminales llegan, ellos ya se habían ido. Solo quedaba su hermana pequeña, la cual casi siempre estaba sola. Ellos la confunden con Choi y se la quieren llevar, pero mientras salían, ven al oficial de policía estirar la mano. Al parecer no estaba muerta. Los criminales la sacan pensando que era alguien normal, pero se llevan una gran sorpresa al ver que se trata de una oficial de policía. Aún así quieren huir con la niña, pero ella toma a uno de la pierna y le dice que la dejen en paz. Los criminales, después de todo, no eran tan tontos, así que dejan a la niña y se marchan antes de que ella despierte por completo y pueda verles la cara. Mientras tanto, en la ciudad, Tae-in llega con la niña a su escuela. Ellos parecían tener una relación más cercana, porque Choi lo trataba como su hermano mayor, pero cuando ve a su maestra se echa a correr.
Al parecer, solo Tain se había encariñado con ella, porque puede leer en sus labios cómo le dice a su maestra que él la había secuestrado. Asustado y decepcionado, se echa a correr. La historia termina con la policía tomando el testimonio de la pequeña. Probablemente Tain terminó en prisión por intento de homicidio y secuestro. Al final, lo que dijo el señor Yan era cierto. En una organización criminal, ponerte el traje puede parecer un triunfo, pero en realidad es como atarse más cadenas. Cuanto más alto estás, más problemas te persiguen y menos salidas tienes. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún resumen. Y nos vemos en la próxima historia.